11:05 y ya me encuentro con él, por supuesto que sí, ¿ah? Por supuesto que sí. Bueno, y entre paréntesis contarles que ya está nuestro valdiviano destacado el día de hoy. En breves momentos más vamos a estar conversando con un gran sastre. ¿Ah? Rodolfo Catricheo va a estar junto a nosotros. Pasó nuestro... ¿Lo ubica usted? Sí, por supuesto. ¿Lo ubica? Sí, cerca de la estación, barrio Plaza de Berlín. Exactamente, un sastre. Bueno, tiene muchas cosas que contarnos, muchas historias por ahí tienen que haber. Pero por lo pronto, presentamos a nuestro odontólogo favorito y el favorito de Daniela también, la chica que llamó recién. Es el que sale en la tele, dijo, ¿eh? Sí, así ¿La es. gente lo reconoce usted en la calle ya o no? Es que andamos todos tapados, entonces en realidad es medio yo reconozco a veces cuando me saludan, después ando preguntando, oye, ¿quién me saludó? ¿tú me saludas? ¿Quién me saludó? Ya me ha pasado varias veces. Ignacio, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda el trabajo en estos días, por estos días? ¿Bien? Muy bien, bien sabes que curiosamente en los días de más lluvia es cuando mayor asistencia tenemos en el consultorio. No te puedo creer. Sí. Tienes una larga fila esperando esta hora. Casi. Entonces, bueno, hoy día vamos a conversar sobre odontología general, que es Así básicamente lo que se realiza en los centros, ¿no es cierto?, de salud familiar. Es. Bastante de eso vamos a hablar hoy día. Perfecto. Y claro, porque cuando nosotros estudiamos la carrera de odontología, uno sale preparado para realizar una serie de prestaciones clínicas en la boca, o sea, una serie de acciones. Hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Exactamente. Y me gustaría que el señor director me apoye con la primera imagen, por favor. Porque como decíamos la semana pasada, ¿cierto? La carrera de odontología es una carrera que dura 6 años de duración, lo cual nos permite para legalmente nosotros poder ejercer la profesión y además legalmente poder realizar las acciones clínicas, junto con una serie de responsabilidades de cosas que nosotros debemos, ante las cuales debemos responder por tener el título. Bueno, esa es una imagen mía ejerciendo mi profesión. Y el dentista general, ¿cierto? Cuando estudia esta carrera de 6 años, que es la odontología, sale con la capacidad de realizar una serie de prestaciones, de las cuales obviamente cada uno tiene más talento para algunas cosas, para otras cosas, algunas cosas se hacen mejor que otras, algunas cosas se disfrutan más que otras, ¿cierto? Y por eso es que existe una larga lista de prestaciones que los dentistas generales podemos hacer. Y pasemos, por favor, señor director, con la primera imagen, que la primera es basado un poco en lo que hablamos la semana pasada, que son las especialidades. La primera es la parte pediátrica, que es la atención de niños y niñas, en que sí, los dentistas generales podemos atender niños, desde luego que hasta un cierto nivel de complejidad, ¿ya? En el consultorio los odontólogos atienden niños y niñas, ¿cierto? Porque están los programas de Junaev, los programas de Pauta Cero, los programas de GES de 6 años, ¿cierto? En los consultorios la mayor cantidad de atenciones se realiza en niños, porque ahí está el enfoque que el Ministerio de Salud ha determinado. O sea, no es porque se quiera, por decisión del consultorio o del dentista, se atienda a uno u otro tipo de pacientes, sino que son las metas sanitarias que el Ministerio de Salud ha determinado que deben de ser así. O sea, los niños mediante distintos programas son la prioridad, por distintos motivos. Uno podrá estar o no de acuerdo, pero ese es el enfoque principal que se realiza en la atención primaria de salud. Por lo tanto, por eso es que se atiende a muchos niños en el consultorio. Y esa atención es realizada por dentistas generales. En el CEFAM Jorge Sabat existen 2 odontopediatras, ¿cierto? Hay 2 colegas que tienen la especialidad, pero ellas igual realizan todas las atenciones, en su mayoría niños, adultos también, pero claro, cuando a veces son casos un tanto más complejos, sea por el manejo del niño o niña, sea por el daño que puedan tener, que de repente hay casos que son más difíciles de realizar porque es mucho el daño que hay, porque las pérdidas de dientes en niños tienen repercusiones más complejas que con los adultos. Si se pierden dientes de leche, hay menos espacio para los dientes definitivos y eso puede hacer que a la larga haya algunos problemas de apiñamiento más complejos. Entonces, para esos casos así, ahí ya tiene que realizarlo el especialista, ¿ya? Pero uno como dentista general puede hacer extracciones, puede hacer restauraciones, ¿cierto? Hasta un cierto nivel puede manejar pacientes difíciles, pero cuando ya la cosa se coloca un poco más compleja, tiene que realizarlo el especialista o la especialista, ¿ya? Pero los odontólogos generales estamos capacitados para atender niños. Ahora, eso no quiere decir que si usted va a un dentista general particular, vaya a atender a un niño. Por ejemplo, yo no atiendo niños en mi consulta particular, a veces en el consultorio cuando me llegan, pero por lo general yo atiendo solamente adultos, y me dedico solamente a adultos, y la última vez que atendí niños fue cuando estaba estudiando, que fue el año 2014. ¿No atiendes niños por alguna razón en especial?
No se me hace tan fácil atender niños. Ahora sí no se escucha bien. ¿No atiendes niños por alguna razón en especial, Ignacio? A mí no se me hace tan fácil atender niños. No se me da. No se me da mucho. Ya. Para mí es más complejo atender niños y me prefiero mucho más atender adultos. Adulto. A diferencia, por ejemplo, de un colega que es ¿Sí? colega amigo mío que es de Osorno, para él es mucho más fácil atender niños que adultos. Perfecto. Son cosas de Son personalidad. cosas de personalidad, de gusto, propio nomás. Po. Exactamente. Ahora, eventualmente, si hay alguna urgencia en el CEFAM y no Sí, hay po. ningún otro dentista que tú y llega un niño, Hay que atenderlo. ¿tú qué le vas a decir? Lo tengo que atender. No, la verdad que no. No puedo hacer eso, estoy legalmente obligado a atenderlo. Claro, o Porque sea, esa en el es mi fondo, labor. para que la gente entienda, lo podrías hacer igual. Exactamente. Sin problema. Ya, O por lo menos fantástico. dar el manejo inicial según lo que sea el caso. Exactamente. Pero ya. sí, los dentistas generales, de hecho, en cuarto y quinto año se atienden niños. Ahora, cada universidad da enfoques distintos. En algunas universidades hacen algunas cosas más complejas que en otras, pero la generalidad es que los recién titulados hacemos todos más o menos lo mismo. Ya, perfecto. Y pasemos a la siguiente, por favor, señor director, porque extracciones. ¿Los dentistas podemos hacer extracciones? Sí, los odontólogos generales hacemos extracciones. Ahora, al igual que con la parte pediátrica, bueno, todos nosotros tenemos que hacer una cantidad de extracciones cuando estamos en la universidad antes de titularnos. Hay algunas universidades en que hacen más extracciones y hay otras en que hacen menos. Por ejemplo, los dentistas que estudiaban hace 40 o 50 años atrás hacían 100 extracciones en cuarto y 100 en quinto. Hoy en día eso ya no se da en esa proporción, porque hoy en día ya no se saca tanto diente como hace 50 años atrás. Entonces ya no, que cada estudiante saque 100 dientes en cuarto y 100 en quinto es muy difícil, ¿ya? Cuando yo me titulé con como 40 extracciones más o menos entre cuarto y quinto, ¿ya? Y después trabajando en el consultorio ya ahí uno empieza a hacer muchos más y uno ya saca, yo ya soy mucho mejor que hace 3 años para sacar dientes, ¿ya? O sea, hace 3 años atrás había más casos en los cuales de repente me apanaba, como se dice, o sea que no me las podía y otro colega u otra colega me socorría, comillas, pero ya pasa menos, ¿ya? Porque igual es un tema de habilidades de cada uno, de gustos, de destrezas. Hay personas que, a pesar de ser profesionales de la salud, no se llevan tan bien con la sangre. Tuve compañeros y compañeras por ahí, no tantos, que cuando estábamos en cuarto y quinto, estos ramos de hacer extracciones, veían sangre y como que se desmayaban. Son cosas, diferencias de cada uno. Yo en lo personal no tengo problemas con mirar sangre, ¿ya? Pero ahora pasemos a la siguiente, por favor, porque claro, una cosa son extracciones simples, ¿cierto? De dientes de adelante, caninos, premolares y molares, pero con las muelas del juicio empieza a pasar algo distinto, ¿ya? Legalmente podemos hacer extracciones de muelas de juicio, sí. No hay nada legal que lo impida. Pero ahora sacar muelas del juicio, sobre todo casos como este que estamos viendo acá, que están los molares inclinados hacia adelante, que está gran parte medial del hueso, en que la inclinación es distinta, en que empezar a partir el molar, quizás sacar un poco de hueso, eso ya es más complejo, bastante más complejo. ¿Puede hacerlo un dentista general desde el punto de vista legal? Sí, lo puede hacer, no hay nada que lo impida. Pero, claro, a menos que sea alguien que tiene mucha experiencia, que ha visto mucho y que ha hecho mucho, sucede harto que uno los deriva a un cirujano maxilofacial o a algún colega que tiene mucha más expertise que uno, ya sea porque tiene más fuerza, sea porque tiene más habilidad, sea porque ha visto mucho más pacientes, ¿cierto? Pero claro, no es la regla general que odontólogos generales hagamos extracciones complejas, al principio por lo menos. Después más adelante sí puede que se dé, pero es un tema, como digo, de cada uno, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si en el consultorio me llega un caso en que tengo que hacer una extracción de un tercer molar complejo, ahí sí que no estoy obligado a hacerlo. Ahí, si es que es un paciente que está con mucho dolor, resolvemos el dolor, le damos algún analgésico, si es que hay infección quizás daremos algún antibiótico, pero estos casos los debe resolver el cirujano maxilofacial en el hospital. A menos que yo me las pueda, no estoy obligado a hacerlo, ya, porque esto ya es algo que es propio de especialidad, ¿ya? Igual con el tema de los niños, claro, va a haber algunas cosas que ya son de especialistas y ahí uno como dentista general tiene que hacer el manejo ya sea de analgesia o de manejar la infección, pero si es que es un caso de especialista, tiene que resolverlo el especialista o la especialista porque está formado para eso, ¿ya? Con los casos de extracciones complejas igual. Hay colegas que se atreven a hacerlo y les resulta y bien, pero ya no es tan obligación del odontólogo general. Ya casos como estos se supone que debería verlos el especialista que es el cirujano, ¿ya? Y pasemos a la siguiente, por favor. Que vemos acá la periodoncia, ¿cierto? Que es todo lo que tiene que ver con problemas a las encías. Y esto es, cuando vemos adultos, esto junto con la caries es lo que más se ve, ¿ya? Entonces,
¿Cuál es el primer abordaje que se realiza cuando hay un paciente periodontal? Que se llama, lo primero es hacer el destartaraje, o sea, sacar el tártaro, sarro o cálculo, sacar las manchas, ¿cierto? Todo lo que es limpiezas, ese es el abordaje inicial y eso sí es resorte del odontólogo general. No hay ningún problema en hacerlo, es lo que más se hace en consultorio, ¿cierto? En la universidad igual se hace mucho, pero igual hay limitaciones, ¿ya? Cuando ya hay movilidad de dientes, hasta cierto punto es manejo del dentista general, pero cuando ya ocurre que hay infecciones que no ceden con los antibióticos convencionales, cuando hay casos en que se reagudizan muy de súbito, sin ninguna explicación aparente para uno como odontólogo general, cuando son casos en que hay ya dientes que cambian de lugar, ¿cierto? Con mucha movilidad, como decía, que de repente las infecciones no se pueden manejar con los antibióticos convencionales y hay que realizar otro tipo de abordajes, eso ya es para especialistas, ahí ya se escapa de lo que uno puede hacer, porque son casos más complejos, entonces ya requiere de el abordaje de una persona que estudió más que uno, ya que hizo una especialidad, que son 2 años más de estudio, de puro estudiar encía, puro estudiar raíces, ¿cierto? Puro estudiar el hueso que rodea los dientes. Entonces sí, hay casos puntuales en que sí, por lo menos en muchos casos el abordaje inicial lo puede hacer el dentista general, que es el destartaraje, pero ya después cuando son dientes con movilidad, con mucha movilidad, o aunque hay un cálculo que está muy profundo debajo de la encía, que ya es muy muy abajo, ahí ya se escapa de lo que puede hacer el dentista general. A pesar de que, al igual que los casos anteriores, la ley no lo impide, pero hay casos en que uno se va a quedar corto, porque tiene que verlo alguien que tiene más estudios, más práctica, ¿cierto? Otro manejo, otra serie de formas de abordarlo, etc. ¿Ya? Y eso es lo que pasa, ¿cierto? Con lo que es la parte periodontal. Pasemos a la siguiente, por favor, señor director. Los tratamientos de conducto, la endodoncia. Sí, nosotros en la universidad, los estudiantes de odontología, ¿hacemos tratamientos de conducto? Sí, tenemos que hacer. Yo cuando me tuve que titular, o sea, tuve que hacer como, creo que hice como 12 o 13 entre cuarto y quinto para poder titularme. Ahora, yo, Ignacio Tenique, no hago tratamientos de conducto desde el año 2014. Ya salí de la universidad y nunca más hice uno, porque no me gusta mucho. No, a pesar de que no eran tan complicados, pero no me sentía cómodo haciéndolos. ¿La ley me impide hacer un tratamiento de conducto? No, la ley no me lo impide, yo los puedo hacer. Ahora, uno en la universidad realiza tratamientos de conducto que no son tan complejos, que son en los dientes de adelante, en los caninos o colmillos y en los premolares. ¿Por qué? Porque son dientes que en la gran mayoría de los casos tienen solamente un conducto. Entonces un conducto no es tan complejo, como se ve en la imagen. Ahí se ve, ¿cierto? Donde está la lima, este instrumento está en un premolar, en el segundo premolar inferior izquierdo. Y sí, esos son de los premolares de los casos en que nosotros en la universidad hacíamos, en cuarto sobre todo. Pero ya cuando vamos más hacia atrás, en los molares, primer molar, segundo molar, ya es más complejo porque son dientes que tienen 2 raíces y cada raíz puede tener un conducto o pueden tener 2 conductos o a veces pueden tener 3 conductos. Entonces son casos más difíciles, son menos predecibles, en que ahí ya hay toda una estadística con la cual hay que jugar, ¿cierto? Son casos más complejos por la cantidad de raíces y más complejos porque mientras más atrás, más adentro no esté en la boca hay menos espacio para trabajar, ¿ya? Entonces, bueno, ahora esto igual depende de la universidad. Por ejemplo, cuando yo me titulé eran solamente endodoncias en dientes de una raíz, ¿cierto? De premolares hacia adelante. Pero tengo entendido que ahora en quinto permiten de repente hacer endodoncias de molar, pero es una cuestión que tiene que ver netamente con la universidad en la cual uno estudia. De repente si el caso no es tan complejo y es un estudiante que ya tiene mucha habilidad que puede hacer, y como que le dicen ya, ok, haz la endodoncia del molar. No es la regla general, tampoco es obligatorio. Ahora, lo que sí uno puede hacer como dentista general es abordar la urgencia. De repente si hay un paciente con mucho dolor, manejar la urgencia con medicamentos, si es que hay infección, dar antibióticos, ¿cierto? Pero por lo menos en consultorio estos tratamientos los hacen especialistas, ¿ya? Insisto, de repente si llega una persona con mucho dolor, uno puede hacer un tratamiento que es de urgencia, algo más paliativo, pero las endodoncias en consultorio las hacen especialistas. En consulta particular las puede hacer el dentista general, puede hacerlo, la ley se lo permite, pero por lo menos yo los derivo siempre con un colega que fue profe mío de la universidad. Las endodoncias yo se las mando siempre al especialista. Ahora, a mí me hizo una endodoncia un dentista en el año 2000, hace 21 años atrás. El colega no era endodoncista, pero en esos tiempos se daba más que los dentistas hacían de todo, se daba más que ahora.
Y mi endodoncia está impecable, 21 años después, ninguna molestia, ningún dolor, ninguna complicación, nada. O sea, fue un trabajo muy bien hecho por alguien que en ese momento hacía muchos tratamientos de conducto y hacía muchos tratamientos de odontología general más complejos. Ahora ese colega se dedica a otras cosas, pero claro, antes se hacía. Y yo sé que una endodoncia si una endodoncia dura más de 20 años, en este caso 21, y la restauración igual está entera en boca, yo sé que eso significa que el trabajo estuvo muy bien hecho, junto con otros factores propios míos, que no tengo parafunciones, no tengo otros problemas, ¿cierto? Y ya, ha durado demasiado, ha durado 3 veces lo que se supone que tenía que durar. Pero, claro, son cosas que en mi caso tuve suerte, resultó bien, otras veces no sucede de la misma manera, ¿ya? Pero sí, tratamientos de conducto, por lo general lo que es más complejo, dientes de altas raíces, mejor mandatos al especialista. O alguien que se ha dedicado mucho a hacer tratamientos de conducto y que ha ido aprendiendo técnicas nuevas, instrumental nuevo, formas nuevas, etc. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí tenemos una radiografía. ¿Los odontólogos generales podemos tomar radiografías? Sí, en el consultorio uno está todos los días tomando radiografías o con frecuencia tomando radiografías. Ahora, radiografías pequeñas, radiografías para ver un diente o dos molares solamente, ¿ya? Pero solamente eso, es tomar la radiografía, verla. Pero ya cuando son radiografías, por ejemplo, panorámicas, como lo que estamos viendo en la imagen, que son estas radiografías que son para tomar todos los dientes de una sola toma, es raro que un odontólogo general tenga un equipo para tomar panorámicas. Es rarísimo, porque por lo general estos son equipos que compran solamente los radiólogos, ¿ya? Y el radiólogo va a tomar esta radiografía o cualquier otra y además le va a hacer un informe, va a ir mirando cada mancha, cada línea, cada sombra, cada luz que hay en la radiografía, la va a mirar y la va a saber interpretar de manera más específica que uno como dentista general. ¿Por qué? Porque se dedica solamente a interpretar radiografías. Tuvo que estudiar 3 años más además de la odontología general, o 2 y medio, para dedicarse a ver radiografías, ¿ya? Por lo tanto, nosotros sí, ¿podemos tomar radiografías? Sí. Pero de allí a hacer un informe específico, diente por diente, espacio por espacio, figura por figura, no, eso ya es de especialista, ¿ya? Ahora, claro, obviamente nosotros como dentistas generales las indicamos, decimos, ya sabes que necesitas tomarte esta radiografía, si es esta cosa pequeña te la puedo tomar yo, pero si es esto más complejo tienes que tomarla con un radiólogo, porque quizás voy a necesitar el informe, porque necesito que ahí el radiólogo vea si es que toma esto o no, si es que toma una extra, qué sé yo. Entonces, claro, podemos hacer un poquito que es tomar radiografías pequeñas, pero hasta ahí nomás. De ahí en adelante tiene que hacerlo un especialista, ¿ya? Siguiente, por favor. Estas son las coronas, que son estos tratamientos que vimos hace unas semanas atrás, ¿cierto? Sí, esto es algo que puede hacer un dentista general perfectamente. ¿Es fácil hacer una corona? No es tan fácil, tiene ciertas complejidades. Pero sí, de hecho, uno en pregrado, ¿cierto? Cuando está estudiando la carrera, hace coronas, hace una cierta cantidad de coronas por exigencia. Tenemos todos que hacer una cierta cantidad de coronas, porque no es un trabajo tan sencillo, son varias sesiones, son varias etapas, ¿cierto? Que hay que hacer el provisorio, que el color, que el molde, que darle la forma correspondiente. Pero sí, uno como dentista general puede hacer coronas a prótesis fijas. Ahora, ¿todos los odontólogos generales hacen coronas? No necesariamente. Legalmente lo podemos hacer, sí, tenemos el permiso legal de hacerlo, pero eso no quiere decir que estemos obligados a siempre hacerlo, ¿ya? Hay casos que son sencillos y casos de mediana complejidad y que los puede hacer el odontólogo general, pero en otras ocasiones hay casos mucho más complejos, en que son hartas coronas, por ejemplo, en que la persona, si uno le pide que muerda, muerde para cualquier lado, no hay una posición de mordida, ahí se me olvidó la palabra, perdón, permanente, ¿cierto? Entonces, esos casos como ese ya van haciendo que la situación sea más compleja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Uno deriva con un especialista que es el radiólogo oral, o con algún colega que lleve muchos años haciendo este tipo de rehabilitaciones, ¿ya? Entonces, sí, podemos hacer, pero hasta un cierto nivel de complejidad, ¿ya? Pasemos a la siguiente, por favor, señor director. ¿Qué tenemos acá, cierto? Estas son las incrustaciones, que son estas restauraciones que igual son indirectas. O sea, bueno, puede ser eso, como puede ser una restauración directa, que es una restauración que hacemos ahí mismo cuando el paciente está sentado. Obviamente estas son cosas como más sencillas. Esto es parte del día a día en la consulta, en el consultorio, ¿cierto? En el día a día de la consulta también particular. Y estos son los casos que más hacemos los odontólogos generales porque no son tan complejos, ¿ya?
Ahora, claro que puede haber algunas ocasiones en que por algún motivo el caso es muy complejo, porque es una pérdida de dientes muy grande, porque es un paciente que le cuesta mucho abrir la boca o mantener la boca abierta con cierta cantidad de tiempo, se requieren ciertas habilidades motrices más complejas y claro, en algunos casos uno podría derivar con especialistas o con alguien más experto con más experiencia, pero sí, esto por lo general es algo de resolución de dentista general, este tipo de tratamientos así como ese. Y pasemos a la siguiente, por favor. Prótesis removibles, sí. Estas prótesis que son en este caso son dos prótesis totales, o sea, son para una persona que no tiene ningún diente, ni arriba ni abajo, ni un diente ni un molar. Y sí, estas generalmente uno las tiene que confeccionar cuando está en cuarto año, que es el primer año en que uno atiende pacientes, ¿ya? Son las prótesis totales que se llaman, prótesis totales removibles, que reemplazan todos los dientes que faltan, y en la gran mayoría de los casos pueden ser hechas por un dentista general. Ahora, hay ocasiones en que queda muy poquito hueso, muy poquita encía, ¿cierto? En que queda muy poco donde agarrarse, porque estas prótesis permanecen en boca como que forman un vacío entre la mucosa o la encía y las prótesis, pero de repente si el hueso que queda es muy poco ya se hace más complejo y hay que recurrir a algunas otras técnicas para tomar los moldes y claro, ahí posiblemente uno derivaría con un especialista. Pero generalmente, en muchos de los casos, esto podría ser realizado por un odontólogo general. En el consultorio hay varios programas de prótesis que son ejecutados por dentistas generales. No lo hacen todos, lo hacen algunos, en algunas situaciones específicas. Pero sí en muchos casos se hacen las prótesis en los consultorios. Algunas quedan bien, otras no tan bien, lo cual es algo que puede pasar en cualquier parte, ¿cierto? Porque no siempre es sencillo hacerlas. Hay ocasiones, como digo, en que es más complejo. Cuando queda muy poco hueso, cuando el paciente quizás no comerá mucho, cuando hay poca apertura de boca. Esos casos van colocando la cosa más compleja y ya, ahí quizás tiene que ser un especialista, sea en el hospital o en consulta particular. Pero en muchas ocasiones esto es algo de resolución de dentista general. Y pasemos a la siguiente, o esta parece ir a la última imagen, señor director. ¿Queda una más? Ah, no, sí queda una más. Este ya es un caso que es más complejo, ¿cierto? Porque aquí ya la persona perdió mucha altura del tercio inferior de la cara, que se llama. O sea, aquí están los dientes demasiado desgastados, dientes y molares están demasiado desgastados. Ah, no, esta es la penúltima. Dientes y molares están demasiado desgastados, entonces aquí ya no es llegar y hacer coronas, no es llegar y hacer prótesis, requiere un manejo más complejo, va a ser un tratamiento que va a tomar meses, posiblemente varios meses antes de arreglar los dientes propiamente tal. Esto es más complejo, esto tiene que ver un especialista, sí o sí. O sea, si me llega una persona hacia la consulta, yo le digo, ¿sabe qué, señora, caballero? Vaya donde este colega, que es carísimo, fue profe mío, y él o ella va a resolver esta situación porque lo suyo está más complejo, porque es un daño que se fue dando de a poco a lo largo del tiempo y por lo tanto a medida que se iba realizando el daño, su mordida se iba acomodando. Entonces ahí hay que desacomodar esa mordida y eso tiene que hacer un especialista. Y ahora sí creo que queda una más, que es la última, los implantes. El implante es un tratamiento de especialista. Ya es implantólogo o la implantóloga, que en algunos casos se pueden colocar se puede hacer algunos tratamientos no tan complejos con un estudio de 1 año, pero en otros casos la especialidad son 2 años y medio, si no me equivoco, que es para colocar los implantes, que es un reemplazo de la raíz, ¿cierto? Y eso sí ya es para especialistas. O sea, si a mí me preguntan por implantes, especialista, en el consultorio no se ve implantes en atención pública. Creo que se coloca en algunos casos muy puntuales, siguiendo toda una serie de especificaciones, pero no, esto es generalmente de resolución de consulta particular y además por especialista. Y eso es lo que les quería hablar, señoras y señores, hoy en día. Espero que haya sido de su agrado en este día lluvioso de lunes. Oye, bastante lluvioso el día, pero bueno, te agradecemos toda la información que nos entregas. ¿No es cierto? Lunes a lunes, interactuando con la gente. ¿Te han dicho algunos pacientes que te ven de repente en televisión o...? Todavía no me han comentado nada. ¿No te han comentado? ¿No tendrán Facebook, Instagram? No sé. No verán televisión, Puede ser, tendrán quizás cortado el cable, qué sé yo. Bueno, tremendamente informados quedamos a las 11:29 con Ignacio Echenique, probablemente uno de los mejores odontólogos. Yo me mantengo en el margen de lo que la humildad me permite. Están siempre las ganas de seguir especializándose, ¿sí, no? Sí, por supuesto.
perfecto. ¿Alguna especialidad en particular que te guste? ¿La rehabilitación oral está como bien de moda ahora? Sí, es interesante. Los dentistas están teniendo ahora otras facultades que no tenían antes, por ejemplo, el tema de las inyecciones de Botox, Sí, hay todo lo algunos que que tenga lo que ver hacen con también. rostro, ¿no es cierto? Así es. Rejuvenecimiento, todo eso. ¿sí? Es interesante, no lo descarto tampoco. O sea, ya tengo claro qué cosas no me gustan. Tengo orientaciones de más o menos para dónde No sé, puede ir la micro. ya sabemos por que no ahí. les gusta atender niños. ¿Quedó clarito eso? Parece, puta. ¿Quedó clarito? No, súper bien. Oye, Ignacio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito. Muchas Y gracias vaya también. nomás a continuar con sus labores en el Grassenfab Jorge Sabat. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial cortita y a la vuelta, valdivianos destacados, Rodolfo Catricheo, un sastre de lujo en nuestro programa, por supuesto. Todo esto en conversación con Virginia, acá a la vuelta de comerciales. Ya volvemos.